Bien, antes de que entremos al estudio, yo quiero hacer una pregunta. Si hay alguien que tenga una petición para que la presentemos ante el Señor, la hermana una, la hermana también. Quiero dar un agradecimiento yo. Un agradecimiento a usted. ¿Alguien más con peticiones? 2 peticiones tenemos. Sí, yo también. 3 peticiones. Ok. ¿Y su agradecimiento en qué consiste, hermana? Darle gracias al Señor, porque había pedido oración por mi hijo Gerson del trabajo, ¿verdad? Que lo llamaran, y gracias al Señor hoy lo llamaron ya. Ya entra al automercado, gracias al Señor de la otra semana. Qué bueno. Si Dios lo permite, y alabar a Dios por todo eso, ¿verdad? Y por la vida que Él nos da, especialmente. Sí, amén. Todas las cosas. Porque ¿verdad? Sabemos que ninguna plaga tocará nuestra morada, ¿verdad? Siempre y cuando agrademos y obedezcamos al Señor. Sí, amén. Gloria a Dios. Lo cierto que mi petición también es que para que oren todos es por el trabajito de don Rubén, un hermanito de la iglesia, el venezolano, el que vive en mi casa, que desde que vino a Venezuela 6 meses y no consigue. No ha conseguido trabajo. No. Ok, hermano. Entonces Mi tenemos petición ahí. es que mi hija se molestó por una cuestión que pasó el domingo Ya se solucionó. y no Hablar con ella. me ha llamado ni nada, entonces yo se lo tengo a Dios, pero digo esperar el tiempo de él, pero que No, perdón. bueno, que haga algo ahí, va. Ok, está bien. Primero que todo, darle gracias a Dios, ¿verdad? Por la familia, Amén. y porque nos tiene con vida todavía, porque la vida que nos has prestado, por cobertura sobre mi esposito, y por cobertura sobre todo los niños, adolescentes, mujeres que están robando muchos, y eso es muy Amén. fuerte. Entonces orar por todos ellos para que el Señor les ponga cobertura sobre ellos. Ok, al final de cuentas, entonces todos tenemos Claro. mínimo una petición delante del Señor. Entonces, Es que a mi esposo lo asaltaron el martes, Ay, qué hombre. porque de donde yo vivo a mi casa, el último bus es a las 8 de San José a mi casa, sí. y no lo agarró, no pudo, salió tarde, entonces él entró caminando. Entonces donde lo agarraron fueron 3, dice Rafa que le hacían así con el cuchillo. Le rasparon toda la camisa, todas se la rajaron, pero no lo tocaron. Bueno, Gloria a Dios. gloria a La Dios cobertura que del salió, Señor está. que salió bien librado. Y Sí. no le robaron nada. La plata de los pases Bueno, no era mucho. Que no ande cosas ahí. y el celular se lo Buenas metió así. noches, hermana, pase adelante. Bienvenida.
bendiciones a Carmen. Amén. Hermana. Carmen es, ¿verdad? Ella Marta. Marta, ¿tiene alguna petición? Porque ya cantamos, ya oramos y cantamos, pero ahora vamos a orar por las peticiones. Bueno, y la petición de esa situación, ¿verdad? Que su sangre nos guarde y nos libre de Amén. todo eso tremendo, que dicen que hay un primer caso ya. Ah, sí. Ya hay un señor Que norteamericano la sangre que... de Cristo esté sobre su pueblo, ¿verdad? Sí, Sobre amén. sus No, fieles. él va a estar sobre su pueblo. Sí, Amén. claro que sí. Hermanos, hay promesa en la palabra de Dios que Amén. dice Amén. que ninguna plaga tocará nuestra morada, Amén. que caerán a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra, Amén. mas a nosotros no nos tocará. Gloria a Dios. Pero para que eso se haga efectivo, nosotros tenemos que ser Hay fieles, una condición ahí. porque esa promesa es para los fieles. Si yo digo que creo en Cristo, que amo a Cristo y que le oro a Cristo, pero no le soy fiel, Él no puede cumplir su promesa en mí, Sí. porque yo le estoy siendo infiel. Pero si yo soy fiel, Él es más que fiel para con nosotros. Así que no tengamos temor. Nosotros tenemos la cobertura de nuestro Señor. Sí, amén. El poder del Señor. Espíritu Santo que está en nosotros y alrededor de nosotros nos libra de toda plaga y nada nos hará daño. Amén. Tengamos certeza y confianza que así es. Vamos a orar entonces por las peticiones. Bendito Dios y Padre eterno, gracias te damos, Señor, por este nuevo día que nos permites estar aquí en este estudio. Sí, Señor. Y sobre todo, Señor, gracias porque tenemos la confianza, la certeza, la seguridad plena, Señor, que aquellos que estamos en ti somos guardados de Amén, toda amén. plaga. Gloria a Dios. Somos guardados de toda obra del enemigo, de todo mal, Señor. Y es tu promesa, oh Padre amado, que la plaga no tocará nuestra morada. Así sea, Señor. Y cuando digo morada, Señor, yo entiendo que es nuestro hogar Sí, Señor. como núcleo familiar Sí, Padre. y también nuestro cuerpo como templo de tu Santo Sí, Espíritu. Señor. Señor, gracias te damos por tu protección, porque tú haces vallado alrededor de nosotros. Amén. Así es. Y con esta comunión, Señor, Sí. te presento cada una de las peticiones que cada uno de mis hermanos y hermanas en esta noche han manifestado tener aquí. Sí, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos permites traer ante ti estas peticiones. Las ponemos, Señor, en tus manos y confiamos, Padre eterno, que tú darás la respuesta adecuada a cada una de ellas. Pero, Señor, que no nos quedemos ahí, sino que cada uno de nosotros, al recibir la respuesta, al recibir, Señor, la solución en estas peticiones que se están presentando, que podamos testificarlo y contarlo para honra y gloria de tu nombre y para crecimiento y fe de aquellos que escuchamos los testimonios. Amén. Gracias, bendito Dios. Recibe gloria y honra, Padre sí, eterno. Señor. Recibe la que es tuya, Señor. A ti te pertenece y a ti lo declaramos, Señor. Eres único y verdadero Dios a quien adoramos con corazón sincero, con mente dispuesta, con toda nuestra fuerza, Señor. También te doy gracias por las hermanas que han testificado, porque tú le has dado trabajo a Jason, porque tú guardaste a Rafa, Señor, de esos delincuentes que le asaltaron. Sí, Señor. Padre, muchas gracias por tu misericordia y tu poder. Y sabemos, Señor, que aunque el enemigo quiera hacer daño, Tú, Señor. tus ángeles Amén. acampan Sí, alrededor Señor. nuestro. Sí, amén. Bendice a cada uno de los aquí presentes, Señor. Y permite que este estudio que vamos a tener esta noche cale en cada corazón. Refuerce nuestra fe, Señor, nuestro conocimiento y nos ayude para ser mejores ante ti cada día. Te lo presento y pido todo en el santo nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Bienvenido, hermano Jesús. Bienvenida, hermana Blanca. Gloria a Dios que llegaron. Hoy hace 8 quedamos en que hoy veríamos quién es el cuerno pequeño. Fue así, ¿verdad? Sí. ¿Quién es el cuerno pequeño? Hermanos, de entre los 10 cuernos de aquella bestia espantosa, ¿se acuerdan que hoy hace 8 vimos que los 10 cuernos en la bestia, la cuarta bestia espantosa, horrible, que hollaba y dañaba y mata con sus pies, aquella bestia que subió del mar, que tenía 10 cuernos y de entre esos 10 cuernos le sale un cuerno pequeño? Vimos hoy hace 8 el paralelismo con Daniel capítulo 2 de la imagen de la estatua de Nabucodonosor,
en el sueño que él tuvo, que estos 10 cuernos en la estatua están representadas por los 10 dedos de los pies. Y entonces vamos a ver esta noche que de entre los 10 cuernos de la bestia espantosa que surgió del mar, había uno muy diferente de los demás. Este creció y se engrandeció. Entonces yo puedo preguntarles, ¿cuál es? ¿A quién representa? El que engrandeció. Vamos a verlo con la Biblia. La Biblia nos responde. Daniel 7. 8, ¿no? 7, 9. Vamos a andar por básicamente en Daniel 7 y yo creo que al final vamos a ver unos de Daniel 9, pero veamos ahorita en Daniel 7. Las características del cuerno pequeño, vamos a ver sus características. Importantísimo es esto. Dice que saldría de entre los 10 cuernos. Ok, hermanos, yo les voy a pedir un favor. Ustedes van a ir buscando, conforme ven los textos ahí en la pantalla, van buscando en sus Biblias para que me ayuden a leer, para que mantengamos la misma tónica que hemos mantenido siempre, de que todos leemos para que todos participemos. Así se espanta el sueño. Si alguien le da sueño por estar pendiente de la lectura, se le va el sueño. Pero también nos sirve para que estemos concentrados, metidos en el estudio. Pero Entonces, Daniel 7:7. tenemos que así Y- en fila. Sí, Que no pues, buscan. sí, para ir en orden, para que Sí. cada uno sepa qué texto Exactamente. le toca. Cuando un hermano lee un texto, ya el que está a la par sabe que le toca el texto que sigue en la pantalla, ¿va? Entonces vamos a arrancar con Daniel 7, capítulo 7, versículos 7 y 8. Arranquemos con Dayana. ¿Lo tiene a mano? Daniel 7, versículos 7 y 8, por favor. El 20-24. 7 y 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y vi la cuarta bestia, espantosa, terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba, pisoteaba las obras con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que había visto antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba con gran insolencia. Ok, entonces vea lo que dice el texto bíblico, ahí en Daniel 7, 7 y 8. La bestia sube, la bestia sale, y esta bestia, mis amados hermanos, describe ahí que tenía 10 cuernos. Y que entre los 10 cuernos sale un cuerno que al salir era más pequeño, pero que se engrandeció más que los demás. Y dice que tenía ojos como de hombre y boca como de hombre. Lo que quiere decir que este cuerno está representado por alguna entidad en la cual hay hombres. Entonces vamos a tratar esta noche de que a usted le quede claro quién está haciendo el papel de ese cuerno pequeño. Vamos a Daniel, hermana Pía, Daniel 7, el 20 y el 24, por favor. Okay. También quise saber más acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había subido, ante el cual había caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba con mucha arrogancia y parecía mayor que sus compañeros. Vi que entre el cuerno combatía a los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y pronunció juicio en favor de los santos del Altísimo, y vino el tiempo de los santos porque poseyeron el reino. Me dijo: así la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, será diferente de los otros reinos, y toda la tierra devorará, aplastará y despedazará. Los 10 cuernos, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Tras ellos se levantará otro que será diferente de los primeros y derribará a 3 de ellos. Gracias. Entonces, de esta bestia
hay 10 cuernos, de entre esos 10 cuernos nace un cuerno más pequeño, pero que se engrandece en gran manera y dice que es arrogante. Vean las características, un cuerno arrogante. Y además dice que el cuerno pequeño derriba a 3 de los otros cuernos. Y está diciendo que estos cuernos son 10 reyes. O sea, entonces derriba a 3 reyes. Entonces al final van a quedar 7. Sí. Esto es importante porque ahora más adelante vamos a mencionarlos cuáles son esos 7 que quedan. Esos 7 cuernos o reyes, sí, también, que quedan. Derribó a 3 cuernos, bueno, ya lo leímos en Daniel 7:20 en el párrafo primero. Dice que tenía ojos y boca, también ya lo vimos Daniel 7:8 y 7:20 en el último párrafo. Y el versículo 25, el párrafo primero, también habla de que tenía ojos y boca. Dice, como leyó la hermana ahí, que hacía guerra contra los santos del Altísimo y los vencía, en Daniel 7:21 y 25, que hacía guerra contra los santos del Altísimo y los vencía. A ver, si conocen un poquito de historia, pensemos, en la historia humana, del ser humano, ¿cuál organización ha hecho guerra contra todos los cristianos y los mataba en hogueras en un tiempo, en la guillotina en otro tiempo, en las cruzadas en otro tiempo? En fin, hubo diferentes métodos para asesinarlos dependiendo de quién era el jefe en el poder de ese trueno en ese momento. Está en el Coliseo. ¿Ah? En el Coliseo, en tantas partes. Que... Sí, pero lo del Coliseo, hermana, fue en el tiempo de la Roma pagana. Ajá, te está hablando ya. Sí, y estamos hablando del cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño ya no es de la Roma pagana, sino que es de la Roma cristiana. La Roma papal, correcto. Ellos, acordémonos que la Edad Media arranca en el año 538 después de Cristo y concluye en el año 1798 después de Cristo. ¿Por qué sabemos este periodo? ¿Por qué sabemos estas fechas? Porque la palabra del Señor nos da luz y nos ilumina cómo contar este tiempo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero en el año 538 es cuando el edicto imperial que dio Justiniano, que era uno de los últimos emperadores, creo que fue el penúltimo emperador, último emperador de Roma, Justiniano dio un edicto imperial diciendo que todo mundo, todos los pueblos, todas las naciones y todas las lenguas tenían que aceptar y someterse a la autoridad del obispo de Roma, porque en ese momento no se llamaban papas, se llamaban los obispos de Roma. ¿Por qué? Porque había emperador y Justiniano era el emperador en ese momento. Entonces él como emperador ordena que se respete la autoridad del obispo de Roma. Pero resulta, eso fue en el año 535, que Justiniano el emperador dio ese edicto. Resulta que 3 años después, el obispo de Roma, Justiniano, pierde el poder. Y entonces el obispo de Roma hace valer el edicto imperial que 3 años atrás había emitido Justiniano, para que todos reconocieran su autoridad. Y entonces exige ese reconocimiento y se le respetó y se le dio ese reconocimiento por todos. Y entonces nace el papado, ahí es donde nace el papado verdaderamente. El primer papa no fue Pedro, como dicen. El papado nace en el año 538 y ahorita les doy el nombre de ese papa del año 538, por ahí adelante lo tengo. Ya Pedro había muerto hace mucho. Imagínense que eso fue en el año 538 y Pedro murió en el primer siglo de nuestra era. O sea, Pedro tenía, y esto fue en el siglo VI, tenía 5 siglos y resto, 500 y resto de años de haber muerto Pedro. Y entonces ahí nace el papado como organización, como institución, y es donde se juntan los dos poderes, el poder civil con el poder religioso. Entonces el papa era el que gobernaba en lo político y gobernaba en lo religioso. Y entonces por eso el papa ponía reyes y quitaba reyes. Pero ¿qué le dijo Daniel a Nabucodonosor cuando le dio la interpretación
del sueño de la estatua que tuvo Nabucodonosor? Oh gran rey, el Dios de los cielos, que quita reyes y pone reyes, ha mostrado la interpretación del sueño. Daniel lo declaró. El Dios de los cielos, que quita reyes y pone reyes, me ha mostrado la interpretación del sueño. Estoy parafraseando, pero por ahí va la idea. Y viene el papado cuando se forma en el año 538 con el poder político civil y el poder religioso, y de ahí para adelante es el papa el que pone reyes y quita reyes. Se pone en un lugar de Dios. Usurpa el lugar de Dios, exactamente. Lo que Satanás siempre ha querido, usurpar el puesto del Altísimo. Y entonces, ¿qué sucedió? Que pasaron 1260 años desde el 538 en que se organiza el papado como institución papal, es lo que conocemos la Roma papal, hasta el año 1798 que se dio una situación con el papa que estaba en ese momento, Pío VI. Estaba en el poder en el año 1798, o sea, 1260 años después. ¿Qué pasó con Pío VI? Napoleón Bonaparte era francés. Napoleón Bonaparte nació en una iglesia protestante, pero llegó a convertirse en un ateo. A Napoleón Bonaparte le molestó mucho, pero le molestó muchísimo, que cuando se murió el rey de Francia, el sucesor tenía que ir hasta el Vaticano a que el Papa le diera la bendición para asumir como nuevo rey. Y el sucesor de este rey de Francia, ahorita no recuerdo el nombre, se los puedo averiguar más adelante, pero ahorita no recuerdo el nombre de ese rey, se fue al Vaticano para que el Papa le diera la bendición, y el Papa lo humilló. Lo dejó un montón de días afuera de la catedral, que antes era de Júpiter en el tiempo de la Roma pagana, pero cuando se hizo cristiana, entonces ya le quitaron el nombre del templo de Júpiter y pasó a ser el templo de San Pedro, y ahora es la catedral de San Pedro. Sí, porque Pedro E incluso, se parece. sí, incluso la imagen que presentan de Pedro en la catedral de San Pedro, ahorita en el Vaticano, en realidad es la imagen de Júpiter. Los paganos habían hecho un ídolo a Júpiter. Y como tiene barba y en sus características es parecido a lo que se cree que pudo haber sido Pedro, entonces nada más le cambiaron el nombre, ya no es el dios Júpiter, ahora es el primer papa Pedro. Así de sencillo, acomodaron todo. Perdón, hermano, lo vi en una historia donde nada más le raparon los cachitos que tenía Júpiter. Le cortaron los cachitos, ¿sí? Sí, lo pusieron como Pedro, pero es el mismo. Es el mismo Júpiter, sí, pero ahora le dicen que es Pedro. Sí, lo trajeron. Y entonces, ¿qué sucede? Que Napoleón Bonaparte, cuando vio aquella humillación que le hicieron a Francia y a su rey, de que lo dejaron en una tormenta de nieve esperando y allá afuera, y el hombre, vean hermanos, la ansia de poder, el deseo del poder que tienen los seres humanos, hizo que este hombre permaneciera ahí afuera esperando hasta que al Papa le roncara pasarlo adelante para darle el Dominicus Obispus, la bendición papal para que fuera rey. Y entonces, ¿qué sucede? Que este hombre se aguantó la tormenta de nieve, se aguantó los fríos todos allá afuera, hasta que muchos días después el Papa lo pasó, ahora sí que lo mandó a llamar, que lo dejaran entrar porque ya había mostrado lealtad al Papa. Eso fue una forma de demostrarle la lealtad y el reconocimiento a la autoridad del Papa. Y se esperó. Y cuando ya el Papa lo pasó, lo hizo besarle los pies. Tirado en el suelo, de panza, que le besara los pies. Y entonces, como este hombre mostró toda esa humillación ante el Papa, entonces ahora sí el Papa lo nombró nuevo rey de Francia. Cuando Napoleón se da cuenta de todo esto, Napoleón se disgusta. No le parece que esta gran humillación para su rey, para su nuevo rey francés, y entonces es cuando se declara ateo, porque dice esto no puede ser de Dios. Y es donde empieza a formar una rebelión y forma lo que se llama la Revolución Francesa. Y esta Revolución Francesa, entonces Napoleón pensó en dominar todo el mundo que se conocía para ese momento. Y entonces primero se subleva en Francia y de ahí se extiende a España, a Italia y a otros países. Cuando entran a Italia, Napoleón manda a un general de su confianza, que es Louis Berthier.
Y Luis Berthier entra a Italia con el batallón que él llevaba en nombre de Napoleón y toma preso al Papa Pío VI. Entra al Vaticano y lo toma preso. Lo tomó preso. Bueno, en ese momento no se llamaba el Vaticano, sino que era en Roma nada más. Sí. En Roma. Porque lo del Vaticano se da en el año 1922 con Mussolini. Mussolini, hasta en el año 1922, es que Mussolini, que estaba como gobernante de Italia, dictador en Italia, le regala esa porción de tierra al papado para que forme su propio estado. Y por eso el Vaticano es el estado, no es país, es estado. El estado más pequeño de todo el planeta. Es casi como un país, porque tiene moneda y todo, ¿verdad? Sí, se gobierna como un país, tiene su propia moneda, su propio gobierno, tiene su frontera, sus embajadores, sus límites, pero es pequeñito aquello, puede ser como el tamaño de, tal vez de Alajuela, del cantón de Alajuela, de la provincia de Alajuela, perdón. Algo así, ¿no? Ahorita no recuerdo las medidas, pero es algo muy pequeño. Pero es poderoso en mando. Y en plata. Ok, pero cuando entró el general Berthier a Roma a capturar a Pío VI, todavía no tenían el Vaticano como propiedad de ellos, porque hoy el Vaticano es propiedad del papado, de la Iglesia Católica. En aquel entonces no era así, pero estaban establecidos en Roma. ¿Y qué sucede? Que entonces toma preso a Pío VI y se lo lleva preso para Francia. Y queda 6 años el Vaticano o el papado, quedan sin papa durante 6 años. Porque a los 6 años muere en prisión Pío VI, nunca recuperó la libertad. Muere en prisión. Pero curiosamente, cuando Napoleón en la batalla de Waterloo pierde el poder, entonces el sucesor de Napoleón era un católico. Y entonces, como buen católico, el sucesor que tomó el poder en Francia, el sucesor de Napoleón, lo que hace es nombrar un nuevo papa. Pero lo nombra solo como papa con poder religioso, no le da el poder político, no le da el poder civil. Y desde ese momento, desde el año 1804 para acá, como es 1798, 99... 800, desde el año 1804 para acá, que el sucesor de Napoleón nombra un nuevo papa, ese papa tiene el poder religioso. Hasta llegar a nuestros tiempos, donde vemos cómo el papado hoy en día tiene el poder religioso en todo el planeta. Donde quiera que vaya, lo reciben. Pueden ser países ateos como China. Bueno, ateos en cuanto al cristianismo. En realidad no son tan ateos porque creen en sus dioses, creen en dragones y creen en sapos y creen en culebras. Y el año chino siempre tiene un animal diferente. Creen en el Buda. Los mahometanos que creen en Mahoma. Los hindúes que creen en otro montón de dioses extraños. Pero si el Papa va a esos lugares, aunque no son países con creencia cristiana, sin embargo le rinden una pleitesía al Papa, ponen la alfombra roja para que el Papa camine y ponen guardaespaldas y la policía y el ejército a la orden del Papa para protegerlo y lo que el Papa diga santa palabra para todos estos países, sean o no sean cristianos. Todo el mundo le rinde pleitesía. Tiene autoridad en todo el planeta. Pero la Biblia nos enseña, y ojalá me alcance el tiempo para que quede esto explicado, y si no lo vemos más adelante en otra lección, que el Papa va a recobrar el poder político civil en todo el mundo. Y el que le va a ayudar a recuperar el poder político civil es Estados Unidos de Norteamérica, porque así nos lo enseña la profecía. Entonces, con la ayuda de Estados Unidos, que hace el papel de falso profeta, por medio del protestantismo, es que el Papa va a lograr ese ecumenismo, esa unión mundial, donde se le reintegra el poder. Y ya Francisco está convocando para el 14 de mayo de este año a todos los líderes religiosos y políticos del mundo a que vayan allá, a Roma, al Vaticano, a reunirse con él para firmar un documento, un acuerdo
de todos en pro de la familia y en pro del ambiente. Pero la encíclica papal que tiró Francisco, el papa que está actualmente, el que la estudia detenidamente se da cuenta de lo que está detrás de todo esto. Él lo que está buscando es recuperar el poder político civil en todo el planeta. Porque la propuesta de él es formar ese bloque mundial de todos los gobiernos del mundo en favor de la familia con el domingo y en favor del ambiente por la situación que estamos viviendo ambiental, donde él sea el cabeza. O sea, es una forma disfrazada que está utilizando este papa como buen jesuita que es, porque acuerden que la orden jesuita es la que entre el catolicismo es la que manipula todo esto. Y entonces, si el 14 de mayo que se reúnen, los que se reúnen, le dan ese poder a él, ya va logrando su cometido de recuperar el poder mundial. O sea, va a ser el presidente del planeta Tierra. Y se va a hacer lo que él diga y el que no lo haga, lo va a pagar aún con su vida si es necesario, porque así está profetizado. Bueno, entonces, hacía guerra contra los santos del Altísimo y los vencía. Eso lo vimos en Daniel 7, 21 al 25. Ahora, ¿cuáles eran los santos del Altísimo? Todos los creyentes fieles a Cristo, que creen que Jesucristo es el Mesías Redentor, que por su sangre somos lavados, y se arrepienten, le piden perdón, se bautizan, y no se quedan ahí, sino que continúan guardando sus mandamientos. Porque primera de Juan 2:4 dice muy claramente que el que dice que conoce a Jesús, que conoce a Dios y no guarda los mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. A esos santos son los que ha perseguido el papado y los ha matado. Y los vencía, dice. Ahora, la quinta característica, perseguía a los santos por tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25, último párrafo. Sigue Gerardo. Léame Daniel 7:25, por favor. Dice, y hablará palabra contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y será entregados en sus manos por un tiempo dado y 2 tiempos y medio tiempo. Léame su último de los tiempos, otra vez, por favor. Lo último de los tiempos. Un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. ¿Serán qué? Entregados Los santos al cuerno pequeño. O sea, el cuerno pequeño, que es el papado, dice que los santos le serían entregados por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Ahora, en profecía, ¿qué significa esto? Un tiempo es un año. Tiempos son 2 años. Y medio tiempo es medio año. Entonces tenemos que sumar, ahora lo vamos a ver, ahí lo tengo más adelante. Tenemos que sumar este tiempo para ver cuántos años da. Eso es lo que da 1260 años, que es exactamente lo que duró la Edad Media del año 538 hasta el 1798, cuando capturaron a Pío VI. Pero ahorita lo vamos a ver, más adelante lo tengo eso. Ok, sexta característica. Pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Ya lo leyó el hermano en Daniel 7:25. A ver, para que podamos identificar al cuerno pequeño, pensemos. ¿Qué poder religioso, qué poder terrenal ha hecho el cambio en el tiempo y en la ley? El cuerno pequeño dice que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Entonces, para ver quién es el cuerno pequeño que pensaría en cambiar los tiempos y la ley, tenemos que ver en la historia quién ha hecho esto. ¿Quién lo ha hecho? El papado. El papado es el que ha cambiado los tiempos y la ley. ¿Cómo ha cambiado los tiempos? Vean qué sencillo. En la Biblia se nos dice, en la creación, en Génesis capítulo 1, se nos dice, cada vez que Dios terminaba un día, dice, y fue la tarde y la mañana el día primero, y fue la tarde y la mañana el día segundo, y fue la tarde y la mañana el día tercero, y fue la tarde y la mañana el día cuarto, y fue la tarde y la mañana el día quinto, y fue la tarde y la mañana el día sexto. O sea, siempre que Dios hizo algo en un día, cerró diciendo, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué significa esto de la tarde y la mañana? El día tiene 24 horas.
pero el día se compone de tarde y de mañana. En la Biblia la tarde es la noche, lo oscuro, y la mañana es lo claro. Entonces, nosotros ahorita estamos en la tarde del sábado, porque ahora cuando el sol se ocultó, terminó el viernes y empezó el sábado, en la Biblia. Porque en la Biblia, de acuerdo a Levítico 32, 23, no, al revés, 23, 32, dice que se tomará el día de puesta del sol a puesta del sol. Levítico, ¿qué, perdón? 20, véanmelo un hermano, por favor, confirmemos que es el 23:32, a ver si no estoy equivocado, el 23:32. Y si no el 23:32, buscamos 32:23, pero yo creo que es el 23:32, que dice que se guardará el día de puesta del sol a puesta del sol. Ese es el tiempo de Dios. Dice, Léalo, por favor, bien duro. dice, día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a las 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Ok, en esta versión dice de tarde a tarde. ¿Alguno tiene, de las diferentes versiones que tenemos aquí, alguno tiene alguna versión que diga de puesta del sol a puesta del sol? Vamos a ver. Levítico. Levítico 23:32, para ver si en alguna de las versiones que está aquí. Dice, día de descanso será para vosotros, y ayunaréis comenzando el día 9 del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro descanso. Ok, de tarde a tarde. Entonces, por lo menos en estas versiones nos están dando luz de que el día empieza, termina en la tarde y ahí empieza el nuevo día. Vamos a ver, hermana, aquí está Levítico, es que me interesa ver diferentes versiones. Vea usted qué bendición, aquí llegué donde es, busque el 32, ¿qué número está aquí? 23:32. Tarde a tarde guardaré mis sábados. Ok, vamos a ver aquí, 27, este es al otro lado, busque el 32, por favor. Yo creo que el 32 es como este último, porque aquí dice del 27 al 32. Ah, bueno, entonces vamos Me a tener imagino que debe ser ver. este. El 32 sería el último. La fiesta comenzará a partir del día 9 por la tarde y hasta la tarde del día siguiente. Entre mandamiento deben cumplirlo siempre. Uy, vea que lea otra vez esa versión, hermana, para que me quede bien clarito. Dice, la fiesta comenzará a partir del día 9 por la tarde y hasta la tarde del día siguiente. Este mandamiento deben cumplirlo siempre. Deben cumplirlo solo los judíos. En el tiempo de los judíos. No, dice que debemos cumplirlo siempre. La Biblia se escribió para toda la humanidad. Claro que sí. Y muy bonito, dice que Vea qué bonito que está en esa versión. Dice, en la tarde empezaremos a cumplir, a guardar el día hasta la tarde del día siguiente. ¿Ve? Entonces, ¿cuándo terminó el viernes? Ahora que se ocultó el sol, terminó el viernes y empezó sábado. Ya nosotros estamos en sábado. sí, amén. esta es traducción actual. ¿Qué dice en esa traducción actual? Dice, no lo voy a leer todo, sino No, el que aquí, 32. es que está pegado con el, Usted dice, lee el párrafo final. La fiesta comenzará a partir... la fiesta comenzará a partir del día 9 por la tarde y hasta la tarde del día siguiente. Este mandamiento deben cumplirlo siempre. Ok, entonces vemos, hermanos, vemos que la Biblia es clara. El tiempo de Dios, en el cambio de día, comienza al ocultarse el sol. El sol se ocultó ahora como a las 5:45 de la tarde, terminó el viernes y empezó el sábado. Estamos en sábado, estamos en la noche del sábado. Pasa toda esta noche y cuando salga el sol mañana, en el día, en lo claro, Estamos en la mañana. vamos a estar en la mañana del sábado, porque lo claro es a lo que la Biblia llama la mañana, lo claro del día. La tarde, mañana todavía. Y todas esas 12 horas hasta que el sol se oculte a las 5:40, 5:45, 5:50 de la tarde, termina el sábado y va a empezar el domingo. Ese es en el tiempo bíblico, en el tiempo de Dios. Pero en el tiempo del papado, el tiempo lo corrieron
que ya no comienza cuando se oculta el sol, sino que ahora dicen que comienza a la medianoche. Qué ignorancia. Corrieron el cambio del día, el inicio y el término del día a la medianoche. Llevarle la contraria a Dios. Ese es el calendario gregoriano que nos está rigiendo en este momento. Ni de día ni de noche. La humanidad se está rigiendo por el calendario del Papa Gregorio, no por el calendario que dice la Biblia. Entonces el calendario que usted y yo estamos usando, que en estos almanaques que nos dan en los almacenes en todos los diciembres, es el calendario gregoriano. Ahora, ¿qué sucede más? Que en la Biblia el mes tiene 30 días. Todos los meses del año tienen 30 días parejos, es un ciclo lunar. Pero en el papado hay días de 30 días, hay meses de 30 días, hay meses de 31 días, y en febrero, durante 3 años, febrero tiene 28 días, y durante un año tiene 29 días, como fue el caso de ahora el 2020, que febrero está con 29 días, que se llama el año bisiesto. Entonces, ¿qué sucede? Que con el calendario bíblico, que el mes tenga 30 días, no hay problema. Los 12 meses del año son de 30 días. Pero cuando viene el papado y adopta el sistema que tenemos ahora con el calendario gregoriano, tuvieron que hacer acomodo de días. Y a uno le ponen 30, a otros le ponen 31, y le quitan a febrero días y lo dejan en 28. Pero dejando a febrero en 28, resulta que cada 4 años les iba a sobrar un día. Entonces ese día que les sobraba cada 4 años, se lo meten a febrero, y es cuando llaman el año bisiesto, que febrero tiene 29 años, y así es como el calendario gregoriano tiene acomodado el tiempo. Pero ¿qué dice la Biblia del cuerno pequeño? Que pensaría en cambiar los tiempos, y lo ha hecho. Otro cambio gravísimo que ha hecho el cuerno pequeño es que quitó el 4.º mandamiento, que señala que debemos reposar, descansar del trabajo el día 7º de la semana, y lo pasó al día 1º de la semana, bajo el argumento de que Jesús resucitó el domingo. Y es cierto, Jesús resucitó cuando ya iba a amanecer el domingo, pero la Biblia no ha hecho el cambio. La Biblia, a pesar de que Jesús resucitó domingo, la Biblia mantiene que el día de reposo sigue siendo el 7º, o sea, el sábado, no el domingo. Entonces, los que están guardando el domingo están guardando un mandamiento del Vaticano. Y como en Apocalipsis dice que es la madre de las rameras, todos los que están guardando el domingo se constituyen en iglesias hijas de la ramera, porque están guardando el domingo de la ramera. ¿Van entendiendo? ¿Alguien con duda? ¿Está claro para todos? Ok, entonces vea. Cambiaría la ley, y es la ley de Dios. Ok, cambió la ley de Dios, exactamente. La ley dice en el 4.º mandamiento, cuando hablo de la ley estoy hablando de los 10 mandamientos que Dios escribió con su dedo. No estoy hablando de los otros mandamientos que escribió Moisés en un libro que se llama el libro de la ley. Porque hay que tener claro eso. 10 mandamientos los escribió Dios con su dedo en tablas de piedra, que ahora están en nuestra mente y nuestro corazón, dice el libro de Hebreos capítulo 8 y capítulo 10. Pero los otros mandamientos, leyes, estatutos y decretos los escribió Moisés en un libro que se llama el libro de la ley. Esto lo confirmamos leyendo Deuteronomio 10 del 1 al 5, Deuteronomio 10 del 1 al 5 para los que están apuntando, y Deuteronomio 31 del 22 al 24, si mal no recuerdo. En Deuteronomio 10 del 1 al 5 habla de los mandamientos escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra que se colocaron dentro del arca. Y en Deuteronomio 31 del 22 al 24 o al 26 por ahí, o el 24 al 26, ustedes cuando lean la Biblia ahí buscan cuáles son los versículos exactos. Habla de lo que escribió Moisés y le llamó el libro de la ley, y que le ordenó a los sacerdotes levitas que ese libro de la ley lo colocaran al lado afuera del arca. Entonces los mandamientos de Dios se colocaron dentro del arca, y el libro de la ley escrito por Moisés, que es la ley de Moisés, se colocó a un lado del arca.
Son dos leyes diferentes. Y aquí es donde nace la gran confusión. Cuando Jesucristo en Mateo 22, versículo 37 en adelante, le preguntan, maestro, dinos, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Pero Jesús sabía de qué estaban hablando. Hay que leer el contexto para entender el texto y que no nos metan un pretexto. Y Jesús sabía que le estaban hablando de la ley de Moisés. Entonces él mencionó los dos grandes mandamientos escritos en el libro de la ley de Moisés. No mencionó ninguno de los mandamientos en la tabla de los 10 mandamientos. ¿Cuáles dos mandamientos mencionó Jesús del libro de la ley de Moisés? El primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus mentes, con todas tus fuerzas. Y ese gran mandamiento lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. En el libro de la ley, no en las tablas de la ley. Vea que las dos se llaman ley. Y por eso el mundo está confundido, porque no han entendido esto. Hacen una sola. Y meten todo en un solo paquete. Y el segundo mandamiento, les dice Jesús, es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A ver, si usted lee los 10 mandamientos de Éxodo, no encuentra ese mandamiento ahí. ¿A dónde lo encontramos? En el libro de la ley. ¿En qué parte en el libro de la ley? En Levítico. Espérense, se los voy a decir. Aquí en mi Biblia lo tengo marcado. Es que no me acuerdo si es 28 o 18. Pero es un momentito para que lo busquemos aquí. Y yo les dé a ustedes la cita porque los veo apuntando, los que están apuntando, para que se lleven esa cita para su casa, que la estudien, que la analicen y que Satanás ya no les meta más 10 con hueco. No, Levítico 28 ni siquiera existe, es el 18 entonces. Déjenme ver. Algo muy interesante que había oído, hermano. ¿Sí? Es decir, la ley de Dios en tablas de piedra, símbolo de eternidad. La piedra dura para siempre. Más la de Moisés era la que iba a terminar con la muerte de Cristo. Es decir, en papel, en un libro. ¿Por qué? Porque el papel se termina, se estudia. 19-18 es. Ajá. ¿Verdad? Que, sí, una está en tablas de piedra y otra está en papel. La otra está en papel. Ahora. Esa no iba a durar para siempre. Exactamente, las tablas de piedra. Para siempre. Les puede caer agua y no se desaparecen. Deben de estar por ahí escondidas, ¿verdad? O sea, la piedra permanece, Sí. el papel se desintegra. Sí. Ok, en Levítico 19-18. En Levítico 19-18 está el segundo gran mandamiento. ¿Cuál es este segundo gran mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces veamos que los dos grandes mandamientos que menciona Jesús están en el libro de la ley. Están en la ley de Moisés, no están en la ley de los 10 mandamientos de la tabla de la ley, que escribió Dios con su dedo. Entonces aquellos hombres sabían que estaban hablando de la ley de Moisés. Jesús sabía que estaban hablando de la ley de Moisés. Usted y yo hoy estamos entendiendo que Jesús y aquellos hombres hablaban de la ley de Moisés. Pero usted vaya y habla con los cristianos de otras denominaciones y para ellos está hablando de los 10 mandamientos. Y no es así. Ahí está la gran confusión. ¿Y qué pasa? Que entonces el que ama a Dios sobre todas las cosas y ama a su prójimo como a sí mismo, dijo Jesús, guarda la ley, ha cumplido toda la ley de Moisés. Por eso es que usted ahora ya no tiene que circuncidarse el hombre. Por eso es que ustedes, hermanas, las mujeres ahora, si se cortan el pelo, no pecan. Si se lo dejan largo, tampoco pecan. Por eso es que ustedes, hermanas, mire, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 con pantalones. Y el resto están en enaguas. A ver, ¿están pecando las que vienen en enaguas? No. ¿Están pecando las que vienen en pantalones? No. ¿Pero qué dice Deuteronomio? Bueno, si vengo con enagua, sí. ¿Qué dice Deuteronomio 22:5? No vestirá el hombre traje de mujer, ni la mujer vestirá ropa de varón, porque cualquiera que esto hace abominación es a Jehová tu Dios. 22:5. Sí, confirmémoslo, hermanas. Pía, Deuteronomio 22:5. Confirmémoslo porque yo estoy hablando así a la memoria y me puedo estar equivocando con las citas, pero sí sé el contenido. Sí. 22:5, a ver si es el Deuteronomio 22:5.
Entonces, mis amados hermanos, ya nadie puede decir que las hermanas que andan en pantalón pecan, porque eso, si aman a Dios sobre todas las cosas, si aman al prójimo como a sí mismos, ustedes están guardando la ley de Dios. Eso es lo que dice, ¿verdad? 22:5, exactamente. Entonces se dan cuenta a qué se refiere Jesús. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando Dios está hablando de una ley y cuando está hablando de la otra ley. Porque ¿qué sucede? Cuando aquel joven rico, ¿se acuerdan el pasaje de la historia del joven rico que vino al Señor a decirle que qué le faltaba a él para ser salvo? Y entonces, estoy parafraseando el pasaje, ustedes conocen bien la historia. ¿Usted quiere leerlo? ¿Cuál? No, es que me pareció que me hizo una seña. Ah, sí, bueno, eso sí voy a pedir, hermanos, de verdad. Voy a aprovecharme ahora que la hermana lo dice. Cuando venimos a un estudio, dejemos de distraer a los hermanos y dejemos de distraernos nosotros mismos, porque si no, no entendemos el hilo del estudio y nos vamos para la casa sin aprovechar la enseñanza. Y sí, y yo, por ejemplo, yo voy a la iglesia cuando voy a los cultos y yo tengo algún hermano o alguna hermana, ya sea mi esposa, ya sea mi hijo, o ya sea cualquiera de los otros hermanos o hermanas, como puede ser cualquiera de ustedes, y en un culto, cuando yo estoy ahí, yo no me gusta que me estén hablando. Ni siquiera del tema que el pastor esté predicando. ¿Por qué? Tengo que ponerle atención al predicador. Ah, pero entonces resulta que el predicador está explicando y el que está a la par mía ya me quiere hacer comentarios de lo que el pastor está predicando y no me deja poner atención. Entonces le digo, por favor, ahora al final hablamos. Y más de uno no se ha vuelto a sentar a la par mía porque saben que yo los freno. Es una falta de respeto para Dios más que todo cuando nosotros nos distraemos en el momento de algo tan sublime como es el estudio de la palabra de Dios. Ahora, Gerardito, no se me sienta mal, ¿verdad? Yo no lo digo por usted, sino hay que enseñar. Si tenemos la idea de que aquí se levante una iglesia, que se levante en la forma correcta, como debe ser, en el orden de Dios. Ahora, ok. Hermano, disculpe, usted había dicho algo del versículo de Deuteronomio 6, pero no, ¿qué era? Deuteronomio 6:5. Ahí está el gran mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ok. Entonces, ya se me olvidó por dónde iba. Ah, bueno, cuando Jesús, el joven rico se le acerca a Jesús porque él quería la salvación y le pregunta que qué tenía que hacer, que qué le hacía falta. Jesús le dice, los mandamientos conoces. Y le menciona 5 de los 6 últimos mandamientos. No le menciona los 10 mandamientos completos, le menciona solo 5. Y entonces el joven dice, sí, todo esto lo he guardado. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Bueno, vende todos tus bienes, repártelo entre los pobres y ven y sígueme. De lo que se perdió este muchacho. Dice que se entristeció, agachó la cabeza, dio la vuelta y se fue. No vendió los bienes, eran muchas riquezas, él amaba las riquezas. ¿Y qué dice el gran mandamiento en la ley de Moisés? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y él amaba el dinero. Eso, porque Dios le tocó los mandamientos que van relacionados con el prójimo. Exactamente, los mandamientos de la relación horizontal. Ajá, por eso fue que... Los primeros 10 mandamientos de Dios es la relación vertical. Es mi relación hacia arriba, hacia el cielo. Primer mandamiento. Amarás al Señor. Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses delante de mí. Segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no hará por inocente Jehová el que tome su nombre en vano. Hoy en día los matrimonios se casan hoy. Y se casan en el nombre de Dios, porque sea que los case un sacerdote, o sea que los case un pastor, se casan jurando delante de Dios. ¿Jura usted aceptar a fulano de tal por lo más sagrado tus creencias o por Dios? Le dicen otros pastores, a fulanito de tal o a fulanita de tal, serle fiel hasta que la muerte los separe, en las buenas, en las malas, en la riqueza, en la pobreza, Sí, lo juro. Lo acepto. Y 3 años después y 5 años después,
se están divorciando, se están dejando. No, hombre, ahora Están tomando el nombre de Dios en vano. Bueno, ahora como dice el hermano, sí, ahora están 3 meses. Es más, hay un proyecto de ley para que las parejas que se casan hoy puedan divorciarse en un mes. Ahí está en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley, a ver si lo aprueban. Tomando el nombre de Dios en vano. Y el cuarto mandamiento en esta relación vertical del hombre con Dios es el del día de reposo. Acuérdate de santificar el día de reposo, porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra, y en el 7º descansó. Por tanto no harás obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, es más, mete hasta los animales, ni tu asno, ni tu caballo, ni tu vaca, nadie. Porque es día de descanso, hasta los animales tienen derecho a descansar ese día. El pobre caballo, el pobre burro, el pobre buey, la vaca, no tenemos que hacerlos trabajar ese día, porque también tienen derecho al reposo, al descanso, porque así lo estableció Dios. Bueno, pero entonces viene, esa es la ley de Dios, pero entonces viene el papado y establece, no, ahora el día de reposo va a ser el domingo, que era el día cuando adoraban al sol. ¿Se acuerda aquella noche que lo vimos en Ezequiel 8? Cómo aquellos hombres le daban la espalda al altar de Dios y se postraban hacia el oriente donde nace el sol y adoraban. Ahí está en Ezequiel 8, 44 en adelante, por ahí. Y entonces ha cambiado los tiempos y la ley, el cuerno pequeño. Pero dice también en Daniel 7:26 que se le quitaría su señorío y sería arruinado. ¿Qué pasó con Pío VI? Fue llevado cautivo y murió encarcelado, se le quitó su señorío y fue arruinado, murió en cárcel. Daniel 7:26. Perdón, el mandamiento de los ídolos fue quitado, ¿no? También, de hablar todos, como hay ídolos, de la ley de Dios, ¿verdad? El sábado y el de los ídolos. Sí, el otro mandamiento que también está siendo pisoteado es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Qué hay en el cielo? Ángeles, arcángeles, querubines, de todo, y está el Padre, el Hijo. Por eso a mí no me gusta. Ustedes ven que yo aquí no uso imágenes de lo que llaman Jesús, porque quién sabe quién vio a Jesús. No quedó ninguna foto de él, ni ninguna pintura. Entonces yo evito usar esas pinturas. Y Dios tiene que darle revelación a nuestros líderes para que eso sea sacado de nuestra iglesia, esas imágenes. Y ahí donde los evangélicos nos atacan duro a nosotros, tanto que se preocupan por guardar el 4º mandamiento del sábado, y mire, hacen imágenes. Claro, ellos no entienden que nosotros no las adoramos, y el mandamiento dice: no te harás imagen y no te inclinarás a ella, no las adorarás, ¿verdad? Nosotros no adoramos eso lo hacen los católicos, no nosotros. Pero está dando pie para que también nos censuren y nos critiquen. Y 8ª, dice: el reino sería dado a los santos del Altísimo, Daniel 7:27. Esto va a ser ya en el tiempo final, cuando ya Cristo venga y establezca su reino y quite todos los reinos de la tierra y va a regir el reino de Dios. Ahora, identifiquemos al cuerno pequeño. Daniel quedó muy preocupado al recibir esta visión, según vimos en Daniel 7:26, pero leámoslo. Seguía usted la lectura. Daniel 7:26. Dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Gracias. Se sentará el juez y le quitarán su dominio. Y entonces, ¿qué va a suceder? Que va a ser destruido y será el fin, y va a reinar para siempre Jesucristo. Eso es cuando Cristo venga. Entonces, identificaremos ahora al cuerno pequeño de acuerdo a sus características peculiares y a la luz de la historia. Vamos a irnos un poquito a la historia. La Biblia dice que saldría entre los 10 cuernos, según leímos en Daniel 7, versículos 8, el 10 y el 24. Ahora, como los 10 cuernos denotan reinos, porque así lo dice también lo que leímos, que son reinos, asimismo el cuerno pequeño representa también un reino. Lógicamente, si los 10 cuernos son reinos, dentro de esos 10 reinos nace un reino más pequeño, pero no de la naturaleza de los demás reinos, porque según la Biblia es un cuerno diferente, dice la Biblia. Es declarado diferente. Entonces, estos reinos, en la historia, mis amados hermanos, tenemos
que averiguar nosotros qué reino se ha levantado desde el año 476 después de Cristo para acá. ¿Qué pasó en esa fecha? Que fue la caída del Imperio Romano pagano. Es la fecha de la organización de los 10 reinos, que es lo que forman la Europa Occidental. ¿Qué tenemos en la Europa Occidental? Inglaterra, Portugal, Italia, España, Francia. Irlanda, Francia y lo que se llama los Países Bajos. O, sí, o el Reino Unido. Ahora, vamos a una característica: nacimiento y obra del cuerno pequeño. Durante los primeros siglos de la era cristiana, Roma fue la ciudad mayor, más rica y más poderosa del mundo. Era la sede, hermanos, del imperio, la capital de las naciones. Hoy en día vemos, por ejemplo, a Estados Unidos como el imperio mundial que ha gobernado el mundo en los últimos tiempos. Y vea que todo el mundo quiere ir a Estados Unidos. Ahí hay gente de todas las nacionalidades. Y Estados Unidos se mete en todos los países y con todo el mundo. Eso ya los conocemos, ¿verdad? Ok, pero en aquel tiempo era Roma. Era la sede del imperio, la capital de las naciones. Todos los habitantes de la tierra le pertenecían a Roma. Y Juliano y Claudio declararon que Roma es la fuente de las leyes. Es más, aquí en Costa Rica nuestras leyes están amparadas, como base tienen a las leyes romanas. Correcto, el Código Civil nuestro está basado en el derecho romano y el Código Penal nuestro está basado en el derecho romano. Por eso es que los romanos estaban muy orgullosos, porque ellos en eso fueron muy sabios en crear leyes. El imperio griego fue muy sabio ¿qué? En filosofía. Pero el imperio romano fue en la parte jurídica, en las leyes. Y Justiniano, que fue un gran compilador de leyes, Justiniano era abogado, el emperador Justiniano, él fue el que agarró un montón de leyes, porque había cualquier cantidad de leyes, y hizo una limpieza de leyes y metió leyes nuevas. Renovó las leyes. Por eso se le llama a Justiniano el jurisconsulto, el legislador que tuvo Roma ya en su tiempo final. Hizo esa limpieza. En virtud del colapso del Imperio Romano y del establecimiento de los estados bárbaros, ahora sí vamos llegando a ver cómo se formó Europa. En el 476 después de Cristo, estos estados bárbaros eran las tribus bárbaras. Sobre las antiguas ruinas, la nueva iglesia católica, nueva iglesia, no era la iglesia vieja, no. Empieza a surgir una nueva iglesia que le llaman católica, apostólica y romana. Y llegó a ser más y más poderosa conforme iba pasando el tiempo, hasta tornarse en el elemento dominante en la vida de aquellos días. Esa iglesia, hermanos, tomó el lugar del imperio y el Papa llegó a ser el sucesor del César. Cuando desaparece el imperio romano pagano y se inicia el imperio romano papal, el Papa toma el papel del César. Es donde el Papa, como les dije hace un rato, era el que mandaba en ambos poderes, el civil o político y el religioso. Esto lo revela un tomo de E.R. Thiel, que hace un bosquejo de Daniel en su página 67. Ahora, de manera imprevista, Roma dejó de ser el baluarte del paganismo. Ya no era la Roma pagana, dejó de ser el baluarte del paganismo y llegó a ser la cabeza del cristianismo. El poder de los obispos creció, venciendo toda resistencia, y los vemos tomando el lugar del emperador en el occidente. En el transcurso del V siglo, los paganos, quienes habían sido la mayoría, llegaron a ser minoría. Y en el VI siglo desaparecieron por completo los paganos. Los cristianos ganaron terreno y cristianizaron a todos los paganos, pero lamentablemente, hermanos, con un cristianismo adulterado, con una apostasía tan grande, que fue donde mezclaron creencias paganas con creencias bíblicas. Y entonces empiezan a hacer el culto a María. Claro, no fue todo en el mismo tiempo, paulatinamente. Nace el culto a los ídolos, porque los paganos adoraban ídolos. Después, más adelante, nace el bautismo de niños y el rezo a los muertos, porque los paganos les rezaban a sus muertos. Entonces meten dentro del cristianismo el rezo a los muertos, quitan nombres
de dioses, de personajes paganos, y empiezan a ponerle los nombres de personajes bíblicos. Por ejemplo, el nacimiento del dios Sol, el dios Sol con su esposa Semiris, y el niño Tamuz. Yo como estoy sí. Y el niño Tamuz, ¿y qué sucede? Ahora sí se vino el temblor, qué bonito está esto. Temblando en Costa Rica a las 8:41 de la noche. Oiga, todavía está temblando, qué rico, ¿eh? Qué bueno, qué lindo es tener esta paz en Cristo, vea, está temblando y nosotros en vez de salir corriendo y asustarnos, más bien nos estamos gozando. Eso es tener la paz, eso es tener la paz de Cristo en nuestro corazón. Gloria a Dios por eso, hermanos. Bueno, sigamos entonces. Y entonces los vemos tomando el lugar del emperador. Y en el sexto siglo, hermanos, desaparecen por completo los paganos como creyentes paganos y pasan a ser ya creyentes cristianos, pero con toda esa contaminación pagana. Eso es lo triste. Viene y entonces es donde se da lo que se llama la apostasía. Y que también Dios llama a la iglesia como la iglesia ramera. ¿Por qué? Porque una esposa que es fiel a su esposo no se contamina acostándose con otro hombre. En el término espiritual, hablando en lo espiritual, la iglesia de Cristo que venía limpia se contamina con enseñanzas paganas, las abraza y las atrae a su seno y se convierte en una iglesia ramera. Por eso es que en Apocalipsis se llama la gran ramera, que cuando cuando estudiemos Apocalipsis se van a acordar de esto, lo que estoy hablando hoy, para que ustedes vean cómo la Biblia es una sola y se explica todo a sí misma. Pero el que no estudia esto no puede entender allá, y el que no estudia allá no puede entender aquí. Por eso es que hay que estudiarlo todo, para tener un panorama bien claro de qué es lo que la Biblia está enseñando y no lo que están enseñando las religiones como religiones. Porque cada uno ha acomodado la Biblia a su interés. Y la Biblia no tenemos que acomodarla a nuestro interés. Somos nosotros los que tenemos que acomodarnos a la Biblia. Ok, entonces, apoyándose en el Estado y a las órdenes del Estado, la iglesia se volvió bien pronto intolerante y perseguidora. ¿Por qué perseguidora? Porque trataba de herejía y decía que todo aquel que no se sometía a su autoridad, a hacer la voluntad de sus líderes, que en este caso era el papado, entonces todo el mundo era tratado como un criminal. Porque habían fieles, ¿verdad? Claro, todo el tiempo ha habido gente fiel que no se ha sometido. Que no quisieron y por eso los persiguieron y por eso los mataban. Claro, porque siempre ha habido gente fiel. Los evangélicos, los hermanos evangélicos, del cual yo desciendo, porque fui 49 años de la iglesia evangélica, como les he dicho. Ahí uno es sincero, hermanos. Ahí uno cree que está en la verdad completa sin darse cuenta que tiene a media la verdad. Porque uno ahí no le enseñan que uno tiene todavía prácticas, enseñanzas heredadas del catolicismo. Y es hasta que uno viene a estudiar todo esto que se le abre la vista espiritual para entender que uno tiene que salir de en medio de ella, como dice en Apocalipsis 18:4. Salid de en medio de ella, pueblo mío, de esa Babilonia confundida. Ahí hay pueblo de Dios, hermanos. Tenemos que orar mucho por ellos para que el Señor se les revele. ¿A dónde encontramos todo esto que les he mencionado? En un tratado que se llama El fin del mundo antiguo. Páginas 39 y 40. Entonces fueron arrancados 3 cuernos delante de él. O sea, el cuerno pequeño arrancó 3 cuernos, de acuerdo a Daniel 7:20 que ya leímos. Ahora aquí un poquito de historia para que entendamos esto. El desafío del arrianismo. Arrio era un párroco de la antigua e influyente iglesia de Alejandría. Pregonó su doctrina al mundo en contra de la iglesia católica. Él se rebeló contra el catolicismo. De tal manera que el emperador Constantino convocó el Concilio General de Nicea en el año 325 después de Cristo para considerar las enseñanzas de Arrio y decidir acerca de ellas.
¿cuáles eran las doctrinas básicas de Arrío? Eran 3 puntos. Primero, decía el párroco Arrío que el Hijo, o sea, el Hijo Jesucristo, era total y esencialmente distinto del Padre. Eso decía Arrío. Lo segundo que decía es que Cristo era el más noble de aquellos seres a quienes creó Dios de la nada. O sea que para Arrío, Cristo es un ser creado por el Padre. Diferente a lo que usted y yo entendemos con la Biblia, que Cristo procede del Padre, pero en su esencia misma. O sea, Cristo y el Padre uno solo son. Sí, amén. Y, Dios también. y Cristo, si Cristo procede del Padre, yo para que la gente me entienda lo explico así de esta manera, y espero que no me sea contado por pecado allá en el cielo, pero para que la gente entienda yo lo explico de esta manera. Es como que de mí, que si yo fuera el Padre, y que de mí aquí, en este momento salga así de mi cuerpo, otro ser, que sale de mí mismo, pero yo no lo crié, salió de mí mismo. Es como que usted coja un vaso de agua, y usted al vaso de agua coge un cucharón y lo mete dentro del vaso y sacan agua. Entonces en el vaso queda un agua y en el cucharón otra agua, pero es la misma agua. ¿Me entiende? En ese momento el agua están separadas, pero sigue siendo la misma agua. Y es que eso es un misterio, ¿verdad? Ese es el misterio de Dios. ¿Cómo funciona esto? Él es la deidad, sí, la deidad de Dios. Entonces, pero Arrío creía que no, que así como Dios creó ángeles, creó a Cristo. Sí. Y la Biblia no enseña eso. Y lo andan enseñando de puerta en puerta. ¿Ya? Y la Biblia no enseñó eso. Y ahora lo tercero, que decía el obispo Arrío, es que Cristo era inferior al Padre, tanto en su naturaleza como en su dignidad. Y en la Biblia encontramos, por ejemplo, si nos vamos a Apocalipsis 4, encontramos que todos aquellos seres en el cielo adoraban en igualdad de condiciones al Padre como al Hijo. Y decían que el Hijo era digno de tomar el poder, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y Jesucristo lo declaró: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Entonces, como un hombre, Arrío vino a decir que Cristo era inferior al Padre si la Biblia lo pone en igualdad, los pone en el mismo plano. Y por eso lo adoramos y por eso lo invocamos. Porque dice, el que me ama a mí, ama al Padre. El que ama al Padre, me ama a mí. Muéstranos al Padre, Jesús. Pero Tomás, tanto tiempo que estar de vosotros, que estoy aquí con vosotros, tengo que estar con vosotros aquí y no le conocéis. ¿Ah? O sea, Jesús ahí, por eso lo trataron de hereje, por eso decían que él blasfemaba, porque él se decía a sí mismo esa posición de Dios y él permitía que lo adoraran. Y era una blasfemia adorar a otra cosa que no fuese a Dios. Pero Jesús nunca rechazó que lo adoraran. Qué lindo, mi Señor, ¿verdad? Ay, hermanos, qué lindo cuando estemos en su presencia, verlo cara a cara. Yo anhelo ese momento, estar en presencia de mi Señor. Entonces el decreto de concilio, este que mencionamos de Nicea en el año 325, estableció que Cristo era de una misma sustancia que el Padre. Indudablemente este decreto fue absurdo. ¿Por qué? Porque no había necesidad de dar un decreto que declarara eso, ya la Biblia lo dice. Ya la Biblia lo dice, que el Padre y el Hijo uno solo son. Que el que ha visto al Padre lo ha visto a Él. Y que el que ama al Padre ama al Hijo, y que el que ama al Hijo ama al Padre. Arrío entonces fue desterrado a Iliria. Y sus seguidores, los arrianos, que así se les empezó a llamar porque eran seguidores de Arrío, se hicieron acervos enemigos del Papa y de la Iglesia Católica Romana. Eso es lo que está en la historia, hechos reales de la historia que sucedieron. Y entonces tenemos las tribus bárbaras arrianas. ¿El cuerno derribó a cuántas tribus? 3. Las 3 tribus que no se sometieron al papado, porque eran seguidoras de Arrío, por eso es que no se sometieron al papado. Las 3. Las 3, sí. Dice, el primer conquistador, veamos esto que escribió un señor Smith sobre el libro de Daniel, en la página 96 de su libro, dice este señor: el primer conquistador de Roma, Alarico, y el primer conquistador de África, Gensérico, eran arrianos. Teodorico, el gran rey de Italia, también era arriano. Ahí están las 3 tribus. Esos no
quedó nada ahí. La de Larico, la de Gensérico y la de Teodorico. Y esas 3 tribus, cuando invaden Roma y se oponen al papado, el papa ordena a su ejército que pelee con ellos y que los elimine, y eliminaron todo, desde niños hasta abuelitos. No quedó nada de ninguna de esas tribus, todos fueron asesinados, desaparecidos, totalmente desaparecidos del mapa. Además eran arrianos los sajones, los lombardos, etcétera, pero estos se sometieron. A pesar de que eran arrianos, se sometieron. Es que esas otras 3 no se sometieron. La influencia de los arrianos era poderosa. Cuando al morir el Papa Simplicio en el año 483 después de Cristo, el clero y el pueblo se hubieron congregado para elegir a un nuevo papa. Y de repente Basilio, lugarteniente del rey Odoacro, este rey Odoacro era de origen érulo, una de las tribus, y Esairo, destituyó al último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, en el año 476 después de Cristo, que fue asesinado el 15 de marzo del 493 después de Cristo. Esas son reseñas históricas, para que vean que lo que estamos estudiando son hechos reales que han ocurrido en la historia, no es un invento. Ahí está en los anales de la historia. Y dice entonces que este Basilio, lugarteniente del rey Odoacro, se presentó en nombre del rey diciendo que todo lo que se había hecho quedaba nulo y ordenó que se iniciase una nueva elección. Esta cita la tomé del mismo libro del señor Smith sobre el libro de Daniel en la página 97. Entonces, si las tribus, que eran los cuernos arrancados, tenemos que Justiniano, hermanos, luchó contra las tribus bárbaras arrianas y las derribó a 3 de ellas. ¿Cuáles son? La tribu de los vándalos, que fueron derrotados en el año 434 después de Cristo. La tribu de los ostrogodos, que fue derrotada en el año 538 después de Cristo. Y ahí dice finalmente, ¿por qué? Porque esta guerra con los ostrogodos duró bastante tiempo y finalmente fueron derrotados totalmente en el año 538. Y la tribu de los érulos, que fue derrotada ya finalmente, también acabada en el año 493 después de Cristo, y habían sido derribados por Odoacro con el apoyo de Zenón, emperador de Oriente y amigo del Papa. Notemos que la profecía decía que delante del cuerno pequeño, entre paréntesis el Papa, o en presencia de él, fueron arrancados 3 cuernos. Y la historia secular lo ratifica. O sea, la Biblia es clarita y la historia es clarita y coinciden totalmente la Biblia y la historia. La supremacía papal. Justiniano el Grande, el emperador romano, deseando alistar de su parte la influencia del Papa y del partido católico, promulgó un decreto memorable en el año 533 después de Cristo, que había de constituir al Papa cabeza de todas las iglesias. La ejecución de esta supremacía comienza en el año 538 después de Cristo. Ahí empieza ya la hegemonía, el poder del papado. Pero vea que fue Justiniano el que lo decretó y preparó el terreno desde el año 533 con su edicto imperial. El cuerno tenía ojos y boca, Daniel 7:20, primer párrafo, y también el versículo 25, primer párrafo. O sea, ya vimos eso, que tenía ojos y boca. O sea, nos está dando luz la Biblia de que va a ser un hombre. Ahora, el papado, ¿qué es lo que ha tenido a la cabeza siempre? A un hombre. No es el mismo hombre, porque imagínense, desde el año 538 hasta hoy, si fuera el mismo hombre, sería un hombre que no moriría. Sería un hombre que tendría en estos momentos 1500 y resto de años. Entonces tenemos que entender eso, hermanos, que Roma papal es una organización religiosa que está dirigida por hombres que se suceden unos a otros. Cuando uno muere se nombra a otro, pero cada uno que va tomando el poder de estos hombres van siempre con la misma con el mismo sentir, ¿verdad? Déjeme ver aquí, permítame arreglar eso. Es un sistema, ¿verdad? Sí.
Siempre ha habido una unidad en el papado en ese sentido, ¿va? ¿Cuál es la unidad de ellos? En el sentido de ser ellos como Dios, de ser ellos el vicario de Cristo en la tierra. Se autodenominan a sí mismos el representante de Dios en la tierra, unos, porque hubo papas como León XXIII que declaró que el papa era Dios mismo en la tierra. Sí, Ok. hermano, y entre ellos mismos lo eligen, no, ningún pueblo lo elige. Ah, no, esos se eligen entre los Bueno, ustedes han visto. el Vaticano, sí, hay los que se llaman cardenales, y de entre los cardenales eligen Entre ellos mismos. el papa. Ok, hablaría grandes cosas. La historia registra una serie de declaraciones papales que expresan su arrogancia. En el año 498 nace Símaco, quien murió en el año 514 después de Cristo. Y Símaco dijo, vea lo que dijo este hombre, el pontífice romano fue constituido juez en el lugar de Dios, como vicerregente del Altísimo. Eso usted lo encuentra en la obra de E.R. Thiel, en el libro que hace un estudio de Daniel en la página 66. ¿Verdad que si uno va a la biblioteca también uno encuentra En las bibliotecas religiosas se encuentran todos estos libros. Ahora este otro dijo, el Papa es de tan grande dignidad y excelencia que no es meramente hombre, sino como si fuese Dios, y es el vicario de Dios. Not sit simples homo, sed quasi Deus, et Dei vicarius. No es un simple hombre, es casi Dios, es vicario de Dios. Eso es lo que dice ahí en latín. De tan grande dignidad y poder que se constituye uno en el tribunal con Cristo, de tal manera que todo lo que el Papa hace parece proceder de la boca de Dios. Esto está escrito por Pope Ferraris en el diccionario eclesiástico católico. Ellos mismos lo declaran, no tienen empacho en declararlo, ellos mismos lo declaran. Ocupamos en la tierra el lugar de Dios Todopoderoso, dijo el Papa, ve lo que le dije antes, el Papa León XIII. Ocupamos en la tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Esto está en la carta encíclica de junio 20 del año 1894 y está registrado en la gran enciclopedia de León 23 en la página 304. En las cartas de la gran enciclopedia de León 23, página 304. Todo esto es católico, no es protestante. Estoy sacando las citas que estoy poniendo aquí, se han sacado de la literatura de los mismos católicos. Son ellos mismos los que se declaran a sí mismos que el Papa es Dios en la tierra. Para que no digan que nosotros, los que no somos católicos, los juzgamos y les estamos levantando falso. No, ellos mismos son los que lo declaran, que el Papa es Dios en la tierra. Ah, sí, para ellos, para el Papa cambiar el día, para él es una gran victoria. Porque ellos dicen, vean nuestra autoridad. Nosotros cambiamos el día de reposo por el domingo. Entonces, todos los hermanos protestantes que guardan el domingo están bajo nuestra autoridad. Y como dijo uno de ellos, el problema son los adventistas del séptimo día y los judíos. Porque ni los judíos, ni los musulmanes, ni los adventistas del séptimo día se quieren someter a nosotros porque ellos le obedecen a la Biblia guardando el séptimo día. Pero el resto de la humanidad que guarda el domingo está bajo nuestra autoridad. Así lo declaró un papa. Ellos están orgullosos de eso. Eso se va a acabar, claro, hermana. Ya sabemos que el fin está cerca. Eso se les va a acabar. No, ellos dicen que para nosotros se nos va a llegar el día. Ah, bueno, sí, porque nos van a perseguir, porque viene la gran persecución, pero más bien para nosotros va a ser una bendición que nos persigan, porque vamos a estar más cerca con Cristo. Ok, el cuerno pequeño hacía guerra contra los santos del Altísimo y los vencía. Eso está en Daniel 7, 21, 25, que ya lo leímos. Ahora vean qué curioso, mis amados hermanos. ¿Quién ha hecho guerra contra los cristianos que no se sometieron a ellos y prefirieron mantenerse fieles a Dios? El papado, el Vaticano, los católicos. Persiguieron a todo lo que se oponía a ellos. Y aún hoy en día, en una forma disfrazada, todavía nos persiguen a los que no nos sometemos a la Iglesia Católica. Porque nos discriminan, ¿verdad? Estaba viendo que dice que
que nosotros seremos perseguidos, ¿verdad? Sí, hermana, y eso va a suceder. Porque reposamos en el sábado y obedecemos la ley. Vea, bueno, Y termine. estaba viendo que una de las cosas que dicen que se cumplirá en los últimos días también es que los mismos hijos o los mismos padres acusarán a los hijos o acusarán a los padres. Amén. Jesús lo dice De lo mismo. en Mateo 24, 25 está todo eso, donde los mismos padres entregarán a los hijos, el hermano entregará al hermano, la hermana entregará a la Sí, hermana. porque tal vez ¿Por una qué? hermana está obedeciendo y aquel Porque el está- fanatismo religioso se va a imponer. Ellos defendiendo el domingo y nosotros fieles al sábado de Dios. Entonces, Jesús lo profetizó. Mira, al final del tiempo, ¿qué es lo que marca la diferencia para saber quién va con Dios y quién va contra Dios? Obediencia. Es un asunto de adoración. Adoro sábado, obedezco a Dios. Adoro domingo, obedezco al papado. Y detrás del papado, ¿quién está? Sabemos que el dragón que le entregó su poder. ¿Y quién es el gran dragón? Satanás. Entonces, es un asunto de adoración. Adoro sábado, obedezco a Dios. Adoro domingo, obedezco al dragón. Hermano, Así de sencillo. Misterio de iniquidad, porque la gente no se puede imaginar que cómo ahí vaya a haber un pecado, ¿verdad? Donde se ve un sistema religioso que pareciera tan santo. Sí. La Biblia lo llama misterio de iniquidad. Sí. Entonces, para ir terminando, puede presentarse abundantes pruebas para demostrar que antes y después de la Reforma, las guerras, las cruzadas, las matanzas, las inquisiciones y persecuciones de toda clase fueron los métodos adoptados para obligar a todos a someterse a Roma. En el año 1208 después de Cristo, el Papa Inocencio III proclamó una cruzada contra los valdenses y albingenses, pereciendo 1 millón de personas. Se calcula que solo en los 3 primeros siglos del papado, 3 millones de cristianos perecieron. Vea qué persecución más grande hicieron en la Edad Media, la edad del oscurantismo, donde prohibían leer la Biblia y decían que se podía interpretar la Biblia solo como dijeran ellos y no aceptaban ninguna otra clase de interpretación. ¿Y por qué persiguieron a los valdenses y albigenses? Porque fueron pueblos que dijeron: no nos sometemos a estas mentiras del cambio de la ley y los mandamientos de Dios. Nosotros seguimos firmes, fieles a Dios y vamos a guardar sus mandamientos, y por eso los vieron como enemigos, como herejes, y los persiguieron y los mataban. Hoy a nosotros nos dicen herejes, hoy a nosotros nos dicen secta de hereje. ¿Qué importa que nos digan secta hereje? Si como vimos hoy hace 8, así trataban a Pablo, de que era un hereje y que estaba en una secta, la secta del camino, refiriéndose a Jesucristo. Pues que a nosotros también nos vean como secta de Cristo. ¡Qué orgullo! ¿Por qué? Porque estamos obedeciéndole a Dios y no a los hombres. Entonces el cuerno pequeño perseguía a los santos por tiempos y medio tiempo. Daniel 7:25 en el último párrafo. Hermanos, esta expresión de tiempo está en relación con los 7 tiempos que Nabucodonosor estuvo convertido en animal. ¿Se acuerdan cuando estudiamos ese capítulo que se convirtió en una bestia porque vio la escritura en la pared que le dijo: ha sido pesado en balanza y ha sido... Perdón. ¿Sí? La escultura lo vio Belsasar. Daniel, Nabucodonosor fue el que se hizo. Perdón, hermano. Sí, tiene razón. Bueno, ahí está la aclaración que hizo la hermana. Daniel 4:23, está ahí la explicación bien clarita. Al respecto, hermano, la mayoría de los antiguos... Hermano, perdón, Es que no sabía yo que los 7 años de Nabucodonosor están ahí. Tienen que ver con eso. Eso sí es nuevo. Es que acuérdese que hay una relación en todo en la Biblia. Sí, por eso El paralelismo. Por ejemplo, el paralelismo. ¿Qué problema? ¿Cómo me afecta a mí el olor a cigarro? Alguien está fumando allá afuera y el viento trae el olor. Sí. El paralelismo, acuérdese el paralelismo que hay entre Daniel 7 y Daniel 2. Nabucodonosor tiene un sueño de una estatua de los reinos. Y Daniel lo que ve son bestias que salen del mar, pero al final en la explicación hay una relación. Eso sucede también con los 7 años de este señor que estuvo convertido en animal, que eran tiempos y medio tiempo. Estuvo 7 años, ¿verdad? Hay una relación ahí de eso, del tiempo. Al respecto, la mayoría de los antiguos y modernos intérpretes explican el arameo hidan, que es tiempo, para simbolizar año. En la 70,
o sea, en la versión 70, la Vulgata 70, que es una traducción hecha también por los católicos, se lee literalmente 7 años con respecto a Daniel 4:23. Y ahí está de dónde se tomó esto, en SDABC, en el 4º tomo, página 790. Entonces, aquí está la explicación. Un tiempo es igual a un año, que son 360 días. Tiempos son 2 años, que son 720 días. Y medio tiempo es medio año, que son 180 días. Si usted agarra y suma todos estos años, le va a dar el total de 1260 días. Pero acuérdese que en la Biblia dice que el día será contado por año en profecía. Es que ese es el asunto. En Ezequiel Día por año. dice que día por año. Ezequiel, que era 4:20. Sí. Día por año. Y también está en Levítico, que dice que se contará día por año cuando habla de profecía. Un año 360. Sí. El año tiene 360 días. El año bíblico. Ok, año bíblico. Sí, porque el año gregoriano tiene 365 días. Acuérdate que estamos estudiando el año bíblico, no el año gregoriano. Todo lo de la Biblia. Entonces, de acuerdo a Ezequiel, mira, aquí lo tengo. Ezequiel 4:6-7 dice que un día profético equivale a un año literal, igual que en Levítico. Levítico también lo afirma. Por lo tanto, tiempos y medio tiempo equivale a 1260 días. Pero como el día es día por año, será contado, dice en profecía, entonces 1260 días es igual a 1260 años literales, exactamente lo que duró la Edad Media, la primera etapa del papado. La primera etapa del papado, del año 538, cuando se inicia con el primer papa, hasta el año 1798, cuando Berthier, el general de Napoleón Bonaparte, toma preso al papa y lo lleva y lo encarcela en Francia. Entre ese tiempo, que aquí está, el 538 a 1798, hay 1260 Sí, años. en 1798 es cuando es llevado, ¿verdad? Cuando es tomado preso, sí. Hermano, pero qué montón de años. 1260 años 260 años de persecución. de persecución, hermano. Mucho, ¿verdad? Digo, Esa fue la gran persecución. qué poder, Y todavía falta la otra persecución, que va a ser más corta. Imagínense todos los que murieron y nació gente nueva que vivían en la oscuridad, no sabían nada de Dios. Totalmente. Todo lo que ellos enseñaban. Solo lo que ellos enseñaban, y mataban a los poquitos que eran fieles a Dios. Exactamente. Estas persecuciones, hermanos, se iniciaron especialmente en el año 538 después de Cristo, en el comienzo de la supremacía papal. Porque el año 533 al 535 el obispo de Roma se llamó Juan II. Del año 536 al 536 el obispo de Roma se llamó Silverio. Del año 537 al 555 el obispo y primer papa, ahí está el primer papa, es cuando ya el obispo deja de ser obispo y pasa a tener el nombre de papa, era Vigilio, sin la R, Vigilio. Algunos dicen Virgilio, pero en lo que yo investigué, porque yo me metí a investigar, aparece como Vigilio, Vigilio el primero, entonces. que fue el primer papa. En el año 798 después de Cristo, fecha en la cual se marca la finalización de las persecuciones, el general Louis Berthier, a la cabeza de un ejército francés de la Revolución Francesa liderada por Napoleón Bonaparte, entró en Roma, proclamó la república y tomó prisionero al Papa Pío VI, quitándole el poder temporal a la organización papal. ¿Por qué le quitó el poder temporal? Porque durante 6 años estuvieron sin papa. No hubo papa en la Iglesia Católica durante 6 años. Entonces Apocalipsis habla de que sufre de una herida de muerte, Sí. pero que después se recupera y todo el mundo dice que se sorprende al ver cómo se levanta. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos Apocalipsis. Pero cuando estudiemos Apocalipsis, acuérdense que ya vimos algo aquí. Y posiblemente cuando estudiemos Apocalipsis yo les haga memoria del recuerdo de esto que dice en Daniel y en la historia, ¿va? Para que podamos entender. Entonces el Papa fue quitado durante 6 años y el papado sufrió herida de muerte. Y todo el mundo creyó que está listo, el papado desaparece ya como religión. Pero como el sucesor de Napoleón, que era católico, nombró el nuevo Papa, entonces resurgió, Sí. se No levantó. con el poder del primero, pero va a De tener- momento no tiene el poder del primero más que en el plano religioso como religión, pero va ahora, con todo lo que está haciendo Francisco, y si Francisco lo logra ya
o si Francisco muere y nombran un sustituto, va a terminar de hacer la obra que está haciendo Francisco ya, de reunir a todas las religiones del planeta, a todos los líderes políticos del planeta, para formar una sola religión mundial con el Papa como cabeza. Y es donde va a tomar el poder nuevamente y se va a repetir una gran persecución, que es la gran persecución que va a existir antes de que Cristo venga. Los hermanos evangélicos, a los cuales yo pertenecí por muchos años, enseñan que hay un rapto y que el rapto, Cristo se lleva a la iglesia por 7 años al cielo y que mientras tanto en la tierra va a haber la gran tribulación. Pero la Biblia no enseña eso. Acuérdense que eso es teoría de los jesuitas que introdujo a finales del siglo XVIII dentro del ambiente protestante. Y los protestantes no se dieron cuenta que eran jesuitas infiltrados que se hacían pasar por predicadores y por pastores protestantes y sembraron esa doctrina falsa. Pero no es bíblica. No es bíblica. La Biblia dice que cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Y vendrá con millones de ángeles. Y dice que sonará la trompeta y vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. O sea, va a haber, todo el mundo se va a dar cuenta que Cristo viene, no va a haber nada secreto. Y es ahí donde nos va a levantar y nos va a llevar al cielo. Y no por 7 años, como enseñan con el rapto, sino por 1000 años, como enseña la Biblia. Cuando veamos Apocalipsis, esto va a quedar bien clarito. Y está profetizado que la herida se le iba a curar, ¿verdad? Que la herida se le iba a curar. Y entonces ya la herida se curó parcialmente cuando se nombró el nuevo Papa, después que cayó Napoleón. La herida está parcialmente curada, pero va a retomar por completo la curación de esa herida cuando tome también el poder del mundo, el mando de todo el mundo. Que eso está pronto, hermanos, eso no está muy largo. Ok, vamos a ver, esta es la última, conclusión. Terminamos por hoy diciendo que en todas las religiones existen personas sinceras que buscan la verdad y que sinceramente están convencidas de que la han encontrado, adorando a Dios. Todos adoran a Dios. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 7, 21 al 23? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día muchos me dirán, pero Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Pero yo les declararé, apartados de mí, obradores de maldad, que en el original dice, apartados de mí, infractores de la ley. No os conozco. Eso dice Jesucristo en Mateo 7, 21 al 23. Pero todo el mundo cree tener la verdad y todo el mundo cree que está adorando a Dios sin darse cuenta que están adorando a otro Dios. Que ese otro Dios les hace milagros y que ese otro Dios permite que echen fuera demonios y que ese otro Dios permite que profeticen. Y cumpliendo conforme a la luz que han conocido. Ellos creen que están cumpliendo conforme a la luz que han conocido. Para los tales existe una gran promesa. Proverbios 4:18. Es decir, Dios de alguna manera se encarga de comunicarles más luz. Hermanos, y esto sí es cierto. Yo les di a ustedes mi testimonio, aunque fuera breve, les di un testimonio de cómo Dios a mí me empezó a revelar todo esto estando yo trabajando en una oficina allá en Turrialba. Sin tener contacto con ninguna persona adventista, el Espíritu Santo empezó a revelarme estas cosas, directamente en la Biblia. Y les conté cómo peleé con el Espíritu Santo por 5 años, no queriendo creer que esto era la verdad, por defender mi doctrina que yo tenía en aquel momento en la iglesia evangélica. Pero Dios de alguna manera se encarga de comunicarles más luz, hasta la comprensión total de sus verdades. Y entonces se cumple otra promesa divina que está en Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad nos libera de antiguas creencias, que solo la tradición de los hombres la aprueba. Oiga, y ustedes saben que es muy común oír a un protestante criticando a los católicos por la tradición católica. Tradición de Semana Santa, tradición de Navidad, tradición del Día de la Virgen, la romería Cartago, la Virgen de los Ángeles, tradición de tantas cosas. Y los protestantes no se dan cuenta que ellos también están llenos de tradiciones. Ese montón de creencias, de tradiciones, que si no se danza,
no se tiene el Espíritu Santo, que si no se hablan lenguas ahí raras que no se entienden, no se tiene el Espíritu Santo, que si no hay un profeta entre ellos, no están bien con Dios. O sea, son tradiciones de hombres o del demonio que ha levantado religiones falsas. Y entonces no es solo la tradición de los católicos, también están las tradiciones de los protestantes. Pero decía, hermanos, que la verdad nos libera de antiguas creencias, que solo la tradición de los hombres la prueba. Y cuán lejos nos ha llevado el verdadero sendero. Comprendemos ahora la obra del cuerno pequeño, que cambió los mandamientos de Dios en circunstancias que son eternos. O sea, los mandamientos de Dios son eternos. Lo dice el Salmo 119, que tu ley es eterna. Estas pretensiones del cuerno pequeño, las pretensiones de ese cuerno pequeño, o sea, del papado, serán analizadas detalladamente en el próximo estudio, que es nuestra lección 10. Así que los invito de hoy en 8 para que veamos esas pretensiones del cuerno pequeño en esa siguiente lección. Que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde. Y hermana Pía, por favor, tenga usted el cierre de esta noche, porque ¿cómo se alargó? Gloria a Dios por eso. Gracias te damos, Señor.